Tengan todos ustedes un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. El tema que voy a tratar el día de hoy, el tema que les voy a compartir, se llama la parábola del sembrador. Espero pues que sea de su agrado. A partir de este momento nuestra clase está siendo grabada para todas aquellas personas que no puedan acceder en estos momentos o en su defecto quieran ver de nuevo nuestra clase. Sean todos ustedes bienvenidos, chicos. A partir de este momento voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Lo que traigo para compartir hoy es a manera de relato, a manera de historia, ¿sí? Voy a iniciar con la lectura de la misma y si ustedes desean compartir, si quieren seguir leyéndola, levantan sus manos y yo les cedo la palabra para que lo puedan hacer. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces vamos a dar inicio. Antes de iniciar es importante definir, ¿sí? Para ustedes qué es una parábola. No sé si alguna vez hayan escuchado hablar de esa palabra, parábola. A partir de este momento pueden hacer uso de la palabra para dar una definición de lo que están viendo en sus pantallas, de la pregunta, ¿qué es una parábola para usted? ¿Alguna vez ha escuchado hablar de eso? ¿Quién dijo yo? Buenos días, profe. Muy buenos días, Yari. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame. Bueno, no, profe, pues yo entiendo que una parábola es como una narración que trae una enseñanza, que nos deja una enseñanza. Sí, mejor no lo pudiste explicar. Sí, Yari, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Aparte de Yari. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie más? Bueno, Yari acaba de explicar muy bien la definición de una parábola. Podemos decir que una parábola es algo así como un cuento, como una leyenda, una historia que tiene una enseñanza, como lo acaba de mencionar nuestra compañera. Y pues en la Biblia es muy común encontrar muchas parábolas. Una de ellas es la que vamos a estar tratando el día de hoy, correspondiente a la parábola del sembrador. Jesús utilizó este tipo de cuentos o historias para que las personas pudieran entender más fácilmente sus enseñanzas, ¿sí? Para que fuera algo como más dinámico, más entretenido. Recuerden que siempre que estamos contando como una historia, estamos atentos al desarrollo de esa historia, qué va a suceder, ¿cierto? Entonces, Jesús hizo uso de ese estilo, de ese tipo de historias, conocidas con el nombre de parábolas, para orientar sus enseñanzas. Entonces, el día de hoy, chicos, nuevamente sean bienvenidos a nuestra clase, los que acaban de ingresar, y vamos a dar inicio a la misma. Después de definir qué es una parábola, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra parábola del día de hoy, que se titula La parábola del sembrador. Si alguno de ustedes quiere colaborarme con la lectura en el desarrollo de nuestra clase, pueden levantar su mano, pedir la palabra y yo con muchísimo gusto les habilito el micrófono para que continúen el desarrollo de la misma. ¿Listo? Bueno. Entonces, un día Jesús enseñó a la orilla de un lago. Muchas personas se juntaron para escucharlo. La multitud se hizo demasiado grande. ¿Qué haría Jesús? Sí, que continúa. Viendo una cerca una barca, Jesús subió. Ahora él podía ver a la gente y ellos podían verlo y escucharlo a él. Sí, gracias.
Jesús comenzó, denme un segundito porque Jesús comenzó a contar parábolas, historias de cosas comunes que enseñaba Profe, a la perdón. gente. Sí, Tiene un poco de imágenes ahí, no sé bien la sí, lectura. ajá, tranquilo. Dame un momento, solo estoy Bueno, leyendo, ya la pongo grande. Jesús comenzó a contar parábolas, historias de cosas comunes que enseñaba a la gente acerca de Dios. Iker, ¿quieres leer de nuevo? Profe, solo se ve un poco de imágenes. Allá. Un sembrador tiró semilla en su campo. La historia de Jesús fue como un retrato con palabras en vez de dibujos. La gente podía imaginar al sembrador trabajando. Lo habían visto muchas veces. Un poco de la semilla desparramada quedó junto al camino. Los pajaritos rápidamente bajaron a comerla. Algunas semillas cayeron sobre partes pedregosas del campo. Rápidamente crecieron a ser plantitas debiluchas. El sol caliente pronto las secó, porque no podían echar raíces en la tierra sin profundidad. Otras semillas echaron raíces entre espinas. No produjo trigo. Las espinas rodearon a las plantitas, impidiendo el sol y la lluvia tan necesarias. El resto de la semilla cayó en tierra buena. Al pasar el tiempo, los brotes se hicieron plantas robustas, produciendo mucho grano. El sembrador debe de haber estado muy contento. Hasta aquí va nuestra parábola. Esta parábola quiere transmitir una enseñanza, un mensaje, y Jesús explica esta parábola. Entonces vamos a ver cuál es la explicación de esta parábola. Ahora sí, Yulder, si quieres leer puedes hacerlo. Al fin de la historia, los discípulos vieron a Jesús. ¿Por qué enseñanzas? ¿Por qué enseñanzas en parábolas? ¿Por qué enseñas en parábolas? Preguntaron. Listo, gracias. Entonces aquí, al final de la historia, los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué enseñas en parábolas? Entonces Jesús contesta. Jesús les dijo que las parábolas ayudan a las personas a entender acerca de Dios si realmente le aman. Las personas que no aman a Dios no pueden entender las parábolas. ¿Qué quiere decir esto? Si no tenemos nuestro corazón dispuesto a escuchar una enseñanza, pues sencillamente no la vamos a entender. Algo así ocurre con las parábolas, algo así ocurre con los mensajes que Dios quiere transmitirnos. Si nosotros queremos hacer caso omiso a esos mensajes, si no le prestamos atención, pues lo más seguro es que no vamos a entender y no vamos a recibir ese mensaje. Jesús explicó la parábola. Dijo que la semilla es la palabra de Dios. La semilla en el camino es como la persona que escucha, pero no entiende la palabra de Dios, ¿sí? Algunas personas reciben rápidamente la palabra de Dios. Son como la semilla en la tierra pedregosa, pero cuando alguien se burla o les causa dificultades porque aman a Dios, sucede algo triste. Estas mismas personas que gozosamente empezaron a seguir a Jesús, se apartan y dejan de obedecer la palabra de Dios.
no quieren pagar el precio de seguir a Dios. Qué triste que quieran agradar a sus amigos en vez de agradar a Dios. Las espinas en la parábola son como las preocupaciones del mundo y el amor al dinero que llena las vidas de algunas personas. Están tan ocupados o estamos tan ocupados y ocupadas tratando de conseguir más dinero y otras cosas que dejamos a Dios afuera de nuestras vidas, dejamos a Dios en un segundo plano. ¿Sí? Pero la semilla que cayó en tierra buena y dio una buena cosecha es como la palabra de Dios entrando a nuestros corazones y cambiando nuestras vidas. ¿Las vidas de quién? De las personas. Estas personas sirven y honran a Dios. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la explicación de nuestra parábola. Pero también le podemos dar otra explicación, ¿sí? Básicamente lo que está hablando esta parábola es de un sembrador que sale efectivamente, como su palabra lo indica, a sembrar, a regar una semilla en el campo. Pero en el momento que hace ese ejercicio de regar esa semilla, hay una semilla que cae en lugares diferentes, ¿sí? En 4 lugares diferentes, en 4 ambientes diferentes. ¿Alguien me podría decir el primer lugar donde cae esta semilla? ¿En dónde cae la primera semilla que riega el sembrador, según la parábola? ¿Quién dijo yo? En la zona pedregosa. En la zona pedregosa. ¿Alguien más? ¿En dónde cae la semilla, la primera semilla que riega el sembrador, según la parábola? En la zona pedregosa. Vale. ¿Alguien más tiene otra opinión diferente? ¿No? Bueno. Entonces, no es esa la primera semilla. La primera semilla cae en el camino, ¿sí? Sí, Ajá. La primera semilla cae en el camino y como cae en ese lugar, fue pisoteada por algunas personas que pasaron por allí y como cae en el camino, las aves bajan y comen de esa semilla. O sea que esa semilla es una semilla que no da fruto porque termina siendo comida o termina siendo pisoteada por las aves. Sembrar cerca al camino en esta parábola, si hablamos en términos de creencias, es como oír, es como escuchar la palabra de Dios y hacer caso omiso, ¿sí? A esta, es decir, la escuchamos y, ay, sí, eso es aburridor, o, ah, sí, qué chévere la palabra del sembrador, pero no la aplicamos en nuestras vidas. Entonces, aquí aparece nuestra primera invitación, ¿no? Y esa primera invitación es que nosotros muchas veces escuchamos, si lo vamos a llevar al ámbito de nuestra vida, escuchamos tal vez consejos o, o cosas que nos quieran decir nuestros padres muchas veces o incluso nuestros amigos o conocidos nos están diciendo, vea, Señor, no se vaya por allí porque es que si usted se va por ahí se cae, ¿sí? Entonces es como esa semilla que cae en el camino. ¿Por qué? Porque no pasa de la etapa auditiva, ¿no? La escuchamos, si es que llegamos a escucharla y no transciende. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos caso omiso a eso. Esa semilla termina siendo comida, termina siendo pisoteada y no da frutos en nuestra vida. Entonces, en este momento, en este primer momento, el llamado es a que muchas veces debemos escuchar lo que tienen para decirnos, ¿no? Escucharlo con atención,
prestar atención, no hacer como esa semilla que fue tirada, fue regada y cayó en el camino y no obtiene ningún fruto, ¿sí? También la segunda semilla, aquí hay personas que me están escribiendo en el chat que no se escucha, que se escucha entrecortado. Algunos chicos, ¿ustedes me están escuchando bien o no logran percibirme? Profe, es que Profe, yo fuerte, antes, claro. al principio de la clase, Sí. no la escuchaba casi, ahorita sí. Ah, ok. Cuando eso ocurra, deben notificarme, ¿listo? Para yo saber. Bueno. Recuerden que el chat es para marcar la asistencia. Chicos, veo que nadie lo ha hecho. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces hay una semilla que cae en un segundo lugar. ¿Dónde es ese segundo lugar? ¿En dónde cae esa semilla? Profe, la segunda no cae en un buen terreno. La primera dijimos que cae en el camino. La segunda, según nuestra parábola, cae sobre un lugar pedregoso donde hay muchas rocas, ¿sí? Entonces nuestra segunda semilla cae en donde están las rocas. ¿Y qué va a suceder con esta semilla? Tan pronto como crezca, ¿sí? Tan pronto como esta semilla crezca, se va a secar, porque no va a tener humedad, porque no va a estar en condiciones que le permitan crecer. No sé si muchas veces hemos visto que entre las rocas, cuando hay varias rocas, ¿sí? Esas rocas tienen tierra, ¿no? Tienen algunas capas de tierra. Si nosotros lanzamos una semilla en ese lugar, posiblemente esa semilla vaya a nacer, ¿sí? Vaya a crecer. Pero inmediatamente cuando sale a la luz, cuando recibe los rayos del sol, esa semilla se va a secar porque no va a tener profundidad sus raíces. Sus raíces no van a tener profundidad, lo cual pues va a imposibilitar que esa semilla siga prosperando. No va a tener las condiciones que necesita para que sea productiva, para que pueda crecer de manera eficaz. Entonces, en este caso, esa semilla que es lanzada en las piedras, ¿alguien me puede dar una interpretación de eso? ¿Qué puede significar esa semilla? Que es lanzada en las rocas y que sale, pero no logra crecer porque las condiciones de ese espacio en donde fue plantada, donde cayó, no le permiten ser productiva, no le permiten llegar pues a su esplendor, a su máximo esplendor. ¿Alguien me puede explicar en nuestra vida qué puede significar eso? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿No se les ocurre qué interpretación puede tener? Profe, Sí, dime, Julde. disculpe, profe, no diga quién dijo yo porque nadie le va a decir. Usted mismo elija quién dijo. No, tranquilo, porque yo les doy la oportunidad de que ustedes participen de forma, no sé, voluntaria. Tampoco es una imposición. La idea es que estamos en un proceso de aprendizaje en donde todos pueden ser partícipes. Ustedes saben eso. Incluso es una regla fundamental para que nuestra clase sea dinámica. Entonces, pregunto, ¿qué interpretación dan ustedes a esa semilla que cae en medio de las rocas y que sale pero no logra dar frutos? Les pregunto, la pregunta es, en relación con nuestra vida,
¿A qué se asemeja eso? O si no, me va a tocar como dijo Julder. Decir, por ejemplo, Alejandro. Alejandro, ¿no? Bueno, Alejandro no. De todas maneras, yo todo esto lo tomo en cuenta, ¿no? Porque esto es participación en clase. Juan Diego. ¿Tampoco? Juan Diego, Iker, ¿me querías decir algo? Profe, no, porque me parece un mensaje, yo le digo reiniciar audio. Sí, no sé, nadie, bueno, entonces si nadie quiere participar, voy a dar la explicación. Hubo unos que hasta se salieron, como quien dice que no me vaya a decir a mí. Bueno, miren, entonces cuando la semilla cae en un lugar rocoso, en donde hay muchas piedras, va a suceder lo siguiente. Esa semilla es como cuando, si hablamos en términos de creencias, cuando nos dicen, ay, vea, Dios es bueno y usted se va emocionado para buscar y dice, uy, sí, Dios es muy bueno. Pero cuando llegan los problemas, por ejemplo, usted se olvida de que Dios es bueno y empieza, ay, no, Dios, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué haces que ocurran estas cosas? ¿Sí? Entonces ya vamos a dejarlo de lado, va a empezar a ocupar un segundo plano y lo vamos a empezar a ver no como un Dios de amor, sino como un Dios castigador. Eso también puede ocurrir en nuestras vidas. Le podemos dar otra interpretación a esta parte de la parábola, en donde la semilla que es lanzada crece en medio de las rocas, pero no logra llegar a su máximo esplendor porque una vez que sale al sol, se marchita, porque no tiene la profundidad suficiente para crecer adecuadamente. Entonces, algo así puede ocurrir cuando, por ejemplo, en nuestra casa, nuestros papitos, nuestras mamitas, o sí, alguien conocido, un tío, un primo, alguien cercano a nosotros dice, Verónica, yo te quiero aconsejar que tú no salgas tan tarde de la casa porque te puede ocurrir algo, porque hay muchos peligros en la calle y tú te puedes ver perjudicada. Entonces Verónica dice, pues sí, mi tía, mi mamá tiene toda la razón, pero en ese momentico, Verónica está diciendo que sí, que tiene toda la razón, que ella no va a salir, pero llegan a tocar a la puerta, Verónica, te estamos esperando. Llegan las amigas a llamar a Verónica y Verónica se olvida totalmente de lo que había dicho mamá, de lo que había dicho la tía, ¿sí? De la recomendación que le habían dado. Entonces, Verónica, ¿qué va a hacer? Pues Verónica se va a ir con sus amigas. Entonces, algo así ocurre con esa semilla que es sembrada en medio de las piedras. En un momento dado, hace parecer que va a crecer fuerte, pero ya después, en el camino, cuando aparece el sol, nos damos cuenta que es marchitada. Algo así ocurre con el consejo o con el llamado de atención que se le hace a Verónica. A Verónica se le dice, Verónica, no salga, que vean, está tarde, usted sabe que hay muchos peligros, y Verónica dice, uy, sí, yo no voy a salir. Verónica está acostada y llegan las amigas, Verónica, te estamos esperando. Y Verónica dice, ah, no, pues yo sí, no, pues ya llegaron por mí, no, pues yo voy a salir. Entonces decide irse, ¿sí? Entonces, algo así ocurre en esta parte de la parábola. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí, Sí, profe. Listo, bien. sí, profe. Sí, Profe, sí, Vale, gracias. sí, Bueno, profe. listo. Entonces, algo así ocurre. Eh, hay una tercera semilla que cae en otro lugar. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae esa semilla? Una ya dijimos que cae en el camino, otra cae en pero un fíjate, lugar rocoso y hay otra que cae, una tercera semilla, que cae en dónde? En un buen lugar. No, pues Tierra buena. tienen chancuco en la pantalla y ni así.
Tienen chancuco. En una granja, profe. No, a ver. En un lugar de espinas. Pilas porque creo que no le prestaron atención a la parábola. Es necesario pues que la vuelvan a leer. Bueno, la tercera semilla va a caer en medio de los espinos, en medio de las espinas, ¿sí? Miren, aquí les voy a señalar. Aquí estamos. Creo que no se ve muy bien. Sí, esa tercera semilla cae en medio de los espinos, en medio de las espinas. Miren, aquí lo están viendo en nuestra imagen. ¿Sí? Bueno, entonces esa tercera semilla, después de ver que hay una que cae en el camino, otra que cae en medio de las rocas y una tercera que cae en medio de los espinos, lo que va a suceder con esta semilla es que va a crecer, pero junto con ella, ¿sí? Hagan de cuenta que vamos a lanzar una semilla en medio de unas espinas y que esas espinas son como lo que cercan a esa semilla o lo que la rodea. Entonces, la semilla crece, ¿sí? Pero junto con ella también crecen las espinas. Entonces, lo que va a suceder aquí en esta parábola, en esta parte de la parábola, es que muchas veces a nosotros nos dicen algo, ¿cierto? Ay, ve, no, mira, que no te juntes con Julanito, porque es que Julanito, yo lo he visto, que anda sospechoso, tiene malas amistades y pues yo considero que como te quiero mucho, como te estimo, pues considero que no debes de andar con esa persona, ¿sí? O también puede ser, ah, no, yo vivo en Puerto, en un barrio difícil, donde hay muchas pandillas, en donde son muy comunes las peleas, en donde es muy común el consumo, sí, donde es muy común muchas cosas. Entonces tenemos unos papás que nos protegen y nos dicen, vea, Julanito, no vaya a salir porque es que usted sabe que eh, Camilo anda con malas amistades, ¿sí? Y eso lo puede perjudicar a usted. Pero usted crece en medio de esas espinas, ¿sí? Usted crece en medio de ese contexto difícil. Hay un momento de su vida que usted va creciendo allí, y usted dice, no, sí, yo estoy concentrado en lo que yo quiero y nada de Camilo, nada de Diego, nada de... Sí, yo estoy concentrado en lo que yo quiero y en conseguir mis objetivos. Pero resulta ser que como usted crece en medio de ese contexto, que en este caso serían esas espinas que rodean a esa semilla, usted en últimas termina por ser permeado por esas espinas. En últimas, ese contexto termina afectándolo. Entonces ya Camilo a usted le parecía un mal amigo, pero ya va a haber un momento en que Camilo le va a parecer una persona muy agradable y usted va a decidir andar con Camilo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esas espinas, ese contexto van a terminar limitándote, van a terminar ahogándote y derrumbando todos tus sueños, tus propósitos. Entonces, algo así es lo que ocurre con esa semilla que es plantada en medio de los espinos. Crece la semilla, pero junto a ella crecen los espinos. Entonces, es nuestra decisión qué hacemos en ese punto. ¿Será que nos dejamos ahogar por esas espinas? O decimos, no, yo quiero ser esa semilla que nace, que da flor, que en medio de todas las dificultades prospera. Y esa es nuestra última semilla, que es plantada en un terreno bueno, ¿sí? En un terreno fértil. Y que por esa razón termina dando frutos, termina dando unos buenos frutos. Entonces la invitación en este punto de chicos, a que esta parábola del sembrador tiene muchísimas enseñanzas para nosotros en nuestra vida y que es necesario que miremos nuestra vida de esa forma. Cuando estamos en la etapa de la juventud, pues uno toma decisiones que a veces son decisiones que no son acertadas. Entonces, si nosotros empezamos a ver nuestra vida de este tamaño, si empezamos, por ejemplo, a hacer ejercicios de interpretación, como
como es la invitación del día de hoy a través del mensaje de la parábola del sembrador, pues nosotros vamos a obtener buenos resultados. Vamos a lograr que esa semilla sea sembrada en un lugar, en un terreno fértil, ¿sí? Donde sea próspera, donde nuestra vida, sin importar las espinas, sin importar todo lo que encontremos en el camino, vamos a lograr conseguir nuestro objetivo. Y lo más importante, chicos, lo más importante de esta parábola es que también nos está mostrando cuál es nuestra relación con Dios, ¿sí? Nosotros la mayoría de veces tenemos una relación con Dios fragmentada. Decimos, sí, yo creo en Dios, pero no pasa de allí. O sea, creer en Dios es ponerlo en el primer lugar, confiar, ¿sí? Confiar en lo que va a hacer en nuestras vidas. Les compartí, la clase anterior, les compartí una lectura, ¿sí? Esa lectura que tenía como propósito hacer esa invitación, que debemos confiar en Dios, que por más adversidades que haya en nuestro camino, siempre va a ser el único que nos va a poder guiar, que nos va a poder conducir por un camino de bien, un camino exitoso, ¿sí? En donde no hayan, pues, problemas, siempre los va a haber, ¿sí? Pero si tenemos a Dios en nuestros corazones, esos problemas se van a ser más llevaderos y más fáciles de solucionar. Erróneamente buscamos en la calle o buscamos en personas inadecuadas escuchar mensajes de aliento y eso está bien, pero hay personas también malintencionadas y siempre hago énfasis en esta parte. Entonces, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos perturbados, chicos, no hay mejor amigo que Dios. Si nosotros entregamos a Él todas nuestras preocupaciones, seguramente vamos a poder lidiar con todo eso que nos aqueja. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que quería transmitir el día de hoy con la parábola del sembrador. Espero pues que sea un mensaje que los ponga a pensar detalladamente. Uno tiene que en su vida analizar, ¿sí? La vida también se analiza. Entonces, a veces en medio de la rebeldía, nosotros queremos amargarle la vida a mi mamá, amargarle la vida a mi papá, llevarle la contraria, pero es que nosotros no somos conscientes que los únicos perjudicados de nuestras decisiones somos nosotros, chicos. ¿Sí? Eso también hace parte de la madurez. Cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos en nuestra vida nos va a afectar a nosotros, pues nos volvemos más conscientes de todo. No sé si en esta parte ustedes tengan comentarios o algún aporte que deseen hacer a nuestra clase. ¿Sí? Miren, esta parábola del sembrador la pueden encontrar en Mateo 13, en la Biblia. Ahí se encuentra esa parábola para que la lean otra vez, la analicen, la interpreten. De todas maneras, ustedes saben que queda la grabación de nuestra clase y si desean volver a retomarla, también lo pueden hacer. No sé si tengan algo por decir, chicos. Profe, ¿va a dejar actividad? Actividad, a ver. Esta clase iba a dejar una actividad, ¿sí? Pero estuve revisando el Classroom, han sido muy juiciosos algunos y están al día, pero hay otros que no. Necesito que por favor se pongan al día porque yo todas las actividades del Classroom ya las tengo calificadas, todas, absolutamente todas. Entonces, esas personas que no las han enviado, por favor les recomiendo que lo hagan. Entonces les voy a ceder este espacio, pues para que se pongan al día los que no lo están y ya la próxima clase sí les asigno una actividad, ¿listo? También, chicos, nos habían recomendado en el colegio que creáramos una nueva aula para el tercer periodo, pero realmente, pues yo no lo voy a hacer, voy a continuar con esta misma que tengo. Lo que sí voy a hacer es que voy a borrar todo el material de segundo periodo. Si alguna persona está atrasada, que diga, profe, es que mire que yo le debo a usted una actividad de segundo periodo, no se preocupe, escríbame, ¿sí? Chicos, si conocen de alguien que necesite la información de segundo periodo porque está atrasado, porque no pudo hacer las actividades en el tiempo estipulado, le dicen a esa persona que me escriba a mi WhatsApp
y yo le doy el código de la clase de segundo periodo, ¿listo? Porque para esa sí hay un código, pero para esta no. Vamos a seguir aquí. Yo lo único que voy a hacer es borrar la información de segundo periodo, ¿listo? No sé si soy clara. Dime. ¿Cómo? ¿En tu casa está lloviendo? No. Entonces, listo, chicos. Sí, Julia, está lloviendo. Preguntas, quejas, reclamos, sugerencias. Nada, No, nada que profe. decir. Bueno. No. No, profe.